Y el tema de esta predicación, velando y pacientes los unos por los otros. Velando y pacientes los unos por los otros. La iglesia que más se acercó a lo que Cristo deseó fue la iglesia que está registrada en el libro de los Hechos. Esa es nuestra iglesia modelo. Vivimos un tiempo en el siglo XXI en el cual pareciera que tenemos que ajustar la iglesia contemporánea a los cambios que vive la sociedad. Sin embargo, la iglesia tiene una senda ya marcada por Cristo Jesús y tenemos que ajustarnos nosotros a lo que ya Cristo estableció. Dejo un apartado ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y vamos a ver cómo fue esa iglesia del primer siglo. Esa iglesia modelo que debe de ser un referente para la vida del cristiano del siglo XXI. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y vamos a ver la condición de la iglesia en los días y cómo fueron los acontecimientos después del día de Pentecostés. Dice el texto 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es un rasgo distintivo de la iglesia apostólica. Perseveraban, dice, en la doctrina, es decir, había un anhelo de perseverar en las cosas de Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un anhelo en esa iglesia de estar los hermanos juntos. El día de reunión era un día especial y esa iglesia nos habla que había una comunión los unos con los otros. Los hermanos deseaban estar juntos. Hoy tristemente es todo lo contrario. Por eso es muy importante de vez en cuando revisar cómo fue la iglesia modelo para que podamos nosotros regresar a esa senda antigua. 43. Y sobrevino el temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído que estaban juntos, es decir, el mensaje de la palabra impactaba y el anhelo de los que escuchaban, los redimidos, era estar juntos. Añoraban reunirse como iglesia. Qué hermoso es eso. Y tenían en común todas las cosas. Y qué hermoso es cuando logramos ver la unidad en ese punto. Que las cosas, todas las cosas eran común en todos. Y aquí no habla de que a todos les gustaba el agua de horchata, no. Habla de que las cosas de Dios eran importantes para todos los hermanos. Les interesaba escuchar el tema del perdón, de la salvación, de la gracia, etcétera. Tenían muchas cosas en común, las cosas de Cristo. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí no hablamos de una filosofía socialista donde todos tenemos que vivir iguales, no, sino que aquellos hermanos que tenían por la gracia de Dios cosas materiales y estaba en sus manos ayudar al hermano que no tenía, lo hacían de corazón. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo tan grande de que no tenía que imponerles el pastor o Pablo o Pedro, mejor dicho, tienen que vender para apoyar al hermano. Ellos mismos sabían si había un hermano con necesidad y los que tenían se despojaban para ayudar al hermano que menos tenía. Eso es amor a Cristo, hermanos. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Imagínense, esta iglesia tenía un fervor tan grande que el día de reunión, aquí nos habla perseverando unánimes cada día, es decir, todos los días tenían culto. No les era pesado reunirse. Tenían que trabajar, cuidar los camellos, tenían que cuidar las ovejas, pero estaban contentos porque el día del culto se veían con sus hermanos. Y no era un culto a la semana o dos cultos, como en el caso nuestro. Todos los días había un culto y ahí estaban los hermanos escuchando palabra de Dios, alabando al Señor. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La pregunta que yo me hacía,
y la comparto con ustedes cómo sucedía eso. Que los hermanos se reunían y había una alegría y un gozo al encontrarse. ¿Cómo es que sucedía ese fenómeno? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sabe que cuando preguntamos eso, la única respuesta es de que el Espíritu Santo daba tanta gracia en la iglesia, en los hermanos, que había un gozo cuando se reunían y era todos los días. Y sencillez de corazón. Aquí vemos a un rasgo de humildad. Había mucha humildad en esa iglesia. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un ejemplo que encontramos en la iglesia del primer siglo, la iglesia modelo, y es la iglesia más cercana a lo que Cristo deseó ver. Cuando leemos esos versículos, viene una pregunta para la iglesia cristiana Hashem. ¿Eso que hemos leído sucede aquí donde estamos nosotros? Si no sucede es porque entonces algo tiene que cambiar. Algo Cristo quiere que cambiemos. Algo no lo estamos haciendo bien. Y no es con los de afuera, es con nosotros. Si no estamos viendo eso que hemos leído donde estamos nosotros, es porque Cristo nos está hablando que tenemos que hacernos un autoexamen y ver qué está pasando con nosotros como iglesia en el Señor. Vamos a una cita más, Hechos 4:31, y vamos a ver una lección eficaz de esa iglesia para alcanzar a los perdidos, pero sobre todo vamos a ver un ejemplo de cómo sucedían las cosas en la iglesia y qué pasaba con la gente que no se metía a la voluntad del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí nos habla de la llenura del Espíritu Santo. No es un acontecimiento sobrenatural, más bien es un trato de Dios con las personas, llenándolos de su voluntad. Y dice que eso les dio el poder para hablar con denuedo, hablar con libertad, con seguridad del poder de Cristo. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaban gracia, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué hermoso eso. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿Y sabe qué hermoso es cuando uno logra ver esa atmósfera en la iglesia de Cristo? Que los que son bendecidos por el Señor materialmente, quizás con una posición mejor, pueden venir a la casa del Señor y decir: pastor, aquí traigo una despensa, se la puede llevar a alguien. Aquí traigo algo que por ahí Dios me bendijo, hermano, y aquí está para el necesitado. ¿Sabe qué es mejor dar que recibir? Es mejor dar que recibir. Y sabe que, hermanos, que como iglesia nos falta hacer eso. Aprender que el Señor se glorifica cuando aprendemos a dar. Y sabe que donde estamos como iglesia, tanto en el país como en el mundo, aquí donde estamos, somos bendecidos en comparación de mucha gente que no tiene o tiene muy poco. La gente daba. Y no era forzado, era voluntario. Ahora, con eso que hemos leído, hermanos, quiero llevarlos al pasaje que hemos leído. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 y 15, perdón. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe estos versículos, después de hablar anteriormente del tema del pastor y de los líderes que gobiernan la iglesia, ahora Pablo menciona 5 grupos de personas que existen en toda iglesia. Y sabe que no podemos atender a todos los hermanos por igual.
Porque hay hermanos diferentes, con diferentes condiciones en la iglesia. Y a veces cuando no sabemos cómo enfrentar este fenómeno en la iglesia, a veces nos frustramos. Y aquí Pablo hace un énfasis de 5 grupos de personas que existían en ese momento en la iglesia en Tesalónica, que faltaba arreglar un poco o cuidar para que no se fuera a salir del orden que Dios quería. Por ejemplo, encontramos que Pablo menciona de hermanos rebeldes que tenían que alinearse, porque un rebelde tiene que alinearse a las cosas de Dios. Nos habla de hermanos que se preocupaban mucho de las cosas y que tenían poco ánimo y poca confianza en las cosas de Dios. Un tercer grupo que habla aquí Pablo es que habla de los débiles en la fe, que les costaba vivir una vida en santidad. Número 4, habla de un grupo de hermanos fastidiosos, los cuales les costaba obedecer las cosas de Dios. Y por último, número 5, nos habla de gente o de hermanos malos. El texto 15, que estaban en la iglesia y que tenían que arreglarse, ajustarse al Señor, que tenían que comportarse con rectitud. ¿Sabe que con el paso del tiempo, como pastor, me ha tocado ver estos grupos aquí en la iglesia? Y a veces yo le preguntaba al Señor cómo actuar con ellos, qué es lo que debe de hacerse con cada grupo de hermanos. Y usted se va a identificar en cuál grupo está, si es que está en alguno de los grupos que hemos leído. Dice el texto 14, ponga su vista ahí. También os rogamos, hermanos, y este tema obviamente es para la iglesia, para los cristianos, que amonestéis a los ociosos. Palabra ocioso, paracaleo. Aquí nos habla de un grupo de personas, la palabra es atacos, que se refiere a una persona apática, indolente o perezoso. Esa es la palabra. Y regularmente la palabra ocioso en el tiempo de Pablo se refería a un soldado de un ejército que se salía de la fila y hacía un comportamiento desordenado y no se quería sujetar a la autoridad. Ese es alguien ocioso. Alguien que se sale de donde estamos todos y dice: yo no voy a hacer la voluntad de aquel que me está hablando. Y Pablo escribe este pasaje y dice: os rogamos, hermanos, que a estos hermanos, los cuales se salen del orden de Dios, ¿qué hay que hacer con ellos, hermanos? Amonestarlos. ¿Qué hacemos con un hermano que está viviendo fuera del orden de Dios? Tenemos que amonestarlo, porque él sabe lo que tiene que hacer, él sabe dónde está mal, pero hay que recordarle que su posición está llevando a no sujetarse a la autoridad de Dios y mucho menos al lugar donde estamos. Pregunta: ¿hay hermanos así en la iglesia? Tristemente sí, sí los hay. Y Pablo dice: a estos hermanos tenemos que amonestarlos. Vamos a ir a la segunda carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Pablo identificó a este grupo de hermanos rebeldes con el término ocioso, y se refiere a hermanos que no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. Fíjese, hermanos que no estaban comportándose con sus responsabilidades. Desde que llegamos a Cristo como hermanos en Cristo, valga la redundancia, como iglesia donde estamos, tenemos responsabilidades. Usted en su casa con sus hijos les provee alimento, les provee cobijas, ropa, vivienda, ¿cierto? Usted como padre les provee un lugar para que ellos estén cómodos, pero el hijo tiene que, hermanos, responsabilidad
Por ejemplo, ¿de qué? De tender su cama, de recoger su cuarto, de lavar los platos. Responsabilidades en casa. Y todos en la casa de Dios también tenemos responsabilidades. Y una de ellas es asistir a los cultos. ¿Qué haría usted si su hijo o hija no llega un día a su casa? ¿Qué haría? Como padre, le molestaría. Segundo, ¿qué? Le llamaría la atención. Y tercero, le diría que no lo volviera a hacer. Un hijo que hace eso, entonces no cumple con su responsabilidad. El texto que vamos a leer, ponga su vista ahí, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente. Un cristiano ocioso no anda en el orden de Dios, porque Dios quiere que cumplamos con nuestra responsabilidad. Dios está interesado de que seamos responsables con el lugar, con donde estamos, donde nos congregamos. Y aquí Pablo dice que se aparten de ese hermano y no que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué significa? Que entonces la enseñanza que recibieron fue una enseñanza de orden. Cuando alguien está fuera de ahí, está en desorden. Porque vosotros mismos, 7, sabéis de qué manera debéis, ¿qué? Imitarnos. Y sabe que aquí nos habla de seguir el ejemplo. Toda la iglesia tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que imitarlo, dice Pablo. Tienen que imitar las cosas buenas, porque regularmente a veces solamente ven las cosas que hace mal el pastor, pero las buenas no las mencionan ni tampoco las siguen. Pues nosotros no anduvimos, ¿me ayuda a leer? No anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué significa? Que los cristianos, ahora que venimos a Cristo, somos personas ordenadas. Ordenadas. Y sabe que como iglesia donde estamos, desafortunadamente, hemos llegado a ese punto de vivir donde cada quien hace lo que quiere y lo que le parece que está bien y no se sujeta a la autoridad de Dios. Han roto filas. Pablo dice, nosotros no anduvimos así entre ustedes. Qué importante es que nosotros sigamos en la dirección donde Cristo quiere que vayamos nosotros. Cristo tiene con la iglesia aquí donde estamos una visión y quiere que todos caminen en ese camino. Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Lo que Pablo quería con la carta que escribe a los hermanos en Tesalónica es que los hermanos cumplieran con sus deberes, que fueran responsables. Dice primero a los Corintios 12:7, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Me ayuda a leer? Es decir, si Dios te ha dado el talento en algo, si Dios te dio el talento, la gracia para hacer algo, tiene que ser ¿para qué, hermanos? ¿De quién? De la misma iglesia, de su familia. Si Dios nos dio la bendición en el tema de la música, del canto, de ordenar, de hacer, tiene que ser ¿para qué, hermanos? Para provecho, no ser egoístas. ¿Y cuántos hermanos que Dios les da un talento, un don, no lo dan para la iglesia, para que se beneficie la iglesia? No porque lo necesitemos, sino porque Dios da los dones para beneficio de la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Cada uno recibió algo de Dios y tiene que ser para bendición de la misma iglesia, para que sea aprovechado aquí. Ahora con esto, hermanos, ahora Dios nos da luz. Si Dios te dio algo a ti, una capacidad, una gracia, algo, ponlo aquí en la casa de Dios para provecho de la misma iglesia. Amén.
Capítulo 14 de la misma carta, 1 Corintios 14, 12 y 13. Y aquí estamos hablando acerca del orden que debe de haber con los hermanos que se salen de la fila. Tienen que volver a este orden de Dios. 1 Corintios 14, 12 y 13. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Fíjese. Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Me ayuda a leer? No se requiere mucha teología para eso, hermanos. Si tú le pides a Dios, Señor, úsame, dame algo para bendecir, Señor, a tu pueblo, bueno, es para el beneficio de la iglesia. Somos familias, y no digo el número, pero si pudiéramos entender esto, hermanos, Cristo haría más cosas entre nosotros. Más cosas. En ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder, que hermanos, interpretarla. Y aquí habla de un orden. 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. El grupo de hermanos ociosos se estaban saliendo de la fila del orden de Dios, andaban en desorden. Y Pablo los quiere llevar amonestándolos para que vuelvan al orden. Y aquí, hermanos, hay dos maneras para que alguien que está en ese lugar vuelva al orden de Dios. Una de ellas a través del pastor y otra a través de usted. Porque usted como hermano también se da cuenta quién está fuera de ese lugar. Vamos a leer un texto, 16:12. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y aquí nos habla de dar un poco o de dar de lo que Dios te bendice. A todos Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Trabajo, salud. Y yo estoy seguro que en la casa, hermanos, nos sobra un poco de lo mucho que Dios nos da. Pero a veces ese principio lo dejamos fuera. Miren lo que es el texto. Cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros, cristianos, ponga, me ayuda a leer, aparte algo según haya que prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ¿qué? Esto es bien importante, hermanos. Todas las semanas Dios nos bendice con un poco más. Pablo dice, de lo que Dios les dio un poco, apártenlo y dispónganlo para el Señor. Si pudiéramos nosotros aplicar ese principio, hermanos, en todas las áreas, Dios nos bendeciría más. Pero a veces nos cuesta dar. ¿Sabe que en una ocasión fuimos a una reunión de líderes de la iglesia? Y siempre en la reunión que teníamos de hermanos en la iglesia, después de que tenemos todo el orden del día y eso, se recoge una ofrenda. Y regularmente pasa esto, aquí pasa esto tristemente. Se recoge la ofrenda y se busca la moneda más pequeña para depositar. No sé por qué pasa eso. Y en esa reunión que estábamos, habíamos líderes, pastores y ancianos de las iglesias de San Bartolomé, Morelos, de Santa Clara. Y a uno de los hermanos ancianos, porque no era pastor, era un anciano, pasa el hermano con el ofrendero y se mete la mano rápidamente a la bolsa y saca un billete de 200 pesos, hermano. Y cuando estaba ahí, se quedó así, todos lo vimos. Como diciendo, lo dejo, si lo dejo, no puedo pedir cambio. Se quedó con el billete por 5 o 10 segundos, hermanos, y al final como que dijo, pues ya lo doy. Le dolió tanto esa ofrenda de 200 pesos al hermano, pero tanto, hermano, que fue con el que la recogió y le dijo, hermano, ¿me puede dar el cambio? Yo no sé quién tuvo más pena, si el que la recogió o el que la pidió. ¿Usted cree, hermano, que Dios nos ha bendecido más de 200 pesos? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Se puso el hermano rojo, 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 no supo qué hacer, si ir a pedirle el cambio, y al final lo hizo. Y el que recogió la ofrenda le dijo, ¿sabe qué, hermano? Es para el Señor, y lo que se dio es para el Señor. Si quiere cambio, pídaselo a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Como pastor me da tristeza, y se lo comparto como iglesia, que seamos a veces no usemos la lógica del Señor. Y no es que cada ofrenda demos 200 pesos, yo mencioné un ejemplo, pero yo veo eso en los hermanos que siempre buscan la moneda. Yo veo que los hermanos son bendecidos. Aquí donde estamos somos bendecidos. Somos bendecidos materialmente, tenemos mucho más. Si pudiéramos separar 5 o 10 pesos, y no es de que Dios necesite el dinero de nosotros, Dios puede hacer su obra sin nosotros, sino que Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no de las cosas materiales, porque pensamos que si damos eso nos quedamos sin nada, cuando tenemos todo en Dios. Y los hermanos ociosos así eran. No eran ordenados, no recogían una parte y pensaban que si daban de lo que tenían, se quedaban sin nada y decían, ¿y qué voy a comer y qué voy a hacer? Y sabe que, hermano, los que menos dan o los que no dan son los que no confían en Dios. Y yo lo tengo, hermanos, lo tengo mucho en mi vida. Me ha tocado mucho dar. Y no reniego, yo le agradezco a Dios que me da la oportunidad de dar. Pero el texto nos dice, guárdalo, según haya sido ¿qué? Prosperado. Y seguro estoy que Dios nos prospera todos los días. Yo estoy seguro que si voy a su casa y veo su alacena, su refrigerador, tiene más de lo que usted puede comerse en ese día. Pero alguien en desorden dice, no, si lo doy, ¿con qué me quedo? ¿Y con qué me regreso? Segunda a los Corintios 8:7. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, ¿me ayuda a leer? ¿En cuál gracia? En la de dar. En la de dar. Si abundamos en creer, en fe, en la palabra, en la ciencia, en estar dispuestos, también tenemos que abundar en dar. En dar. Estos hermanos que habla Pablo en la primera carta, capítulo 5, versículo 14, habla de personas ociosas, estaban viviendo fuera del orden de Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 13, versículos 7 y 17. Mire, solamente hemos visto el primer grupo, ya se nos fue el tiempo, vamos a dejarlo para una segunda predicación, el segundo grupo, pero yo sé que Dios nos está hablando con esta palabra que nos está ministrando. Esos hermanos ociosos tenían otra característica, tampoco apoyaban a los líderes. ¿Y sabe qué? Tristemente suele pasar que en las iglesias, cuando hablamos de apoyo a los líderes, hablamos de estar dispuestos a jalar todos para el mismo lugar. Cuando un hermano en la iglesia dice yo no, porque en una ocasión tristemente también me pasó, estábamos haciendo un trabajo organizado con la iglesia y yo estaba animándolos para poder trabajar y poder hacer una obra dentro de la misma iglesia. Se levantó una hermana y me dijo, pastor, yo la verdad no puedo y no lo voy a hacer. Y pues todos, yo me quedé pensando y digo, pues ¿qué le contesto a la hermana? Porque estamos el grupo con todos los hermanos y era un evento que teníamos que hacer. Y cuando la hermana me dice esas palabras, pues yo tenía que contestarle algo. Yo le digo, bueno, hermana, yo respeto su decisión, pero va en contra de la palabra de Dios. Porque yo creo que lo que Dios nos pide que hagamos como iglesia, todos tenemos la posibilidad para hacerlo. Y si no hubiera materialmente, usted pudiera decir,
no tengo recurso, pero aquí está mi tiempo y aquí está mi trabajo. ¿Cómo lo apoyo? ¿O no, hermanos? Cuando no hay recurso económico, hay fuerzas y hay tiempo. Y ahí entonces yo me di cuenta que entonces pues no había el apoyo. Miren lo que dice el texto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esa es la labor que tenemos con ustedes aquí en la iglesia. Hablarles ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando habla de acordarse, habla de darles ese lugar. Todo lo que hacemos aquí, hermanos, no es para su servidor, es para el Señor y para el mismo servicio de ustedes. Yo no me llevo nada. El día que Dios me diga hasta aquí dejas de ser pastor, yo me sentaré, si Dios me concede la vida, pero se queda todo lo que se hizo para que las almas, sus generaciones vengan aquí a escuchar palabra de Dios. Entonces, acordarse de los pastores habla de darles ese lugar. Somos servidores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué tienen que hacer. Imitad la fe. Obsérvenlos. Yo creo que como en la casa, ustedes me conocen a mí como pastor, tenemos estando juntos ya para 13 años. Ya saben cómo yo soy, yo sé cómo son ustedes. Y si hay algo bueno que Dios hace en mi vida, imiten, hermanos. Imitemos a Cristo. Y si algo no estoy haciendo bien, ore por mí, para que Dios me cambie, para que Dios me guíe. Pero tenemos que caminar hacia el mismo lugar. Donde estamos hay una visión que Dios nos da. Y tenemos que seguir allá. Bueno, había un problema con estos hermanos en Tesalónica. Los ociosos se habían salido del orden de Dios y estaban dañando a otros. Porque qué fácil, hermanos. Qué fácil es echar a perder a otros hermanos cuando no somos cuidadosos de las cosas. Considerad, versículo 17 del mismo capítulo 13 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a qué? A ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sabe qué? Esto habla de qué, hermanos? Cuando yo lo leo, habla de respeto. ¿Sabe que en el tiempo que tengo aquí, a veces me causa un poquito por ahí de inquietud? Como todavía a algunos hermanos les cuesta decirme pastor, y no es porque yo lo necesite, sino porque es un lugar que Dios nos ha colocado y es guiar. Cuando el hijo le llama al papá por su nombre, ¿cómo se escucha? Golpeado, ¿verdad? ¿Se imagina lo que siente o lo que sucede cuando la oveja le habla al pastor por su nombre? ¿Habla de qué? Somos iguales. ¿Y sabe qué? No somos iguales. Porque nos toca servir, nos toca dirigir, con muchas limitantes, pero estamos en el lugar de guiar, de enseñar. Y eso nos coloca en un lugar de autoridad. Y a veces como pastor, yo cuando veo eso, yo digo, Señor, como que no les ha entrado la letra de que cuando yo me pongo al nivel del otro, no le doy ese lugar que tú lo has colocado. Y no es porque lo necesite, sino porque cuando el que está, la oveja, ve hacia el pastor, pues lo ve como una persona normal. Somos todos normales, pero cumplimos con una función distinta. En una ocasión tuve una situación también donde había una molestia por causa de una hermana, y en su enojo y su molestia, ni hermano me dijo otra cosa más grande. Y yo dije, tranquila, hermana, puede estar enojada por lo que está pasando, pero no crucemos la línea del respeto. Un ocioso, hermanos, se sale muy fácil de ese lugar. No se acuerda del pastor, tampoco le obedece y mucho menos se va a sujetar. Dice el texto 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe que la única función o una de mis funciones como pastor
es velar por su alma, hermanos, para que usted busque de Dios, para orientarlo en la vida cristiana, para que su alma crezca y se acerque cada vez más a Cristo Jesús. Y en una ocasión yo le decía al Señor, en un momento difícil de mi vida en el servicio, le decía: Señor, ¿tan malo es eso? ¿Tan malo es enseñarle a los hermanos a que te busquen y a que caminen en tu voluntad, que se enojan conmigo? ¿Tan malo es? Porque lo que hacemos solamente, hermanos, es velar por las almas de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Nos preparamos, oramos y pedimos para que la iglesia, las ovejas, estén teniendo buen alimento, estén siendo guiadas por el Señor. Leamos la segunda parte del texto 17. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué, hermanos? Con alegría. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy, y espero que así sea siempre, cada vez que venga al culto, venga con alegría a compartirle la palabra a usted. Que cuando yo venga, aunque venga corriendo y a veces con los tiempos encima, pero vengo con el gozo del Señor de compartir la palabra con usted. Y yo espero que así sea siempre. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algo que tengo constantemente en mi mente, hermanos, y lo he compartido en muchas predicaciones, estoy consciente que un día yo voy a dar cuentas de su vida ante el Señor. Entonces eso me da a mí mucho el buscar del Señor.